Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa El Público Tiene la Palabra. Y el día de hoy, martes 25 de agosto del 2020, y para ponerlos en contexto con la noticia y de lo que está aconteciendo desde el punto de vista político, del coronavirus, que sigan aumentando los casos, y también de algunas denuncias de carácter política que se van a emitir en el programa con nuestros invitados. En ese contexto, les tenemos que decir que siguen avanzando el coronavirus en el Perú. Hay ya casi 250.000 personas que no están incluidas en la data del MINSA, en la famosa sala situacional, ¿no? Igual la data de los fallecidos, y también que distorsiona la situación del Sistema Nacional de Defunciones en el país, que es una tercera entidad. Hay una diferencia abismal en ese sentido, que ya lo pondría a nuestro país, ya está en el quinto por casos confirmados, y si le aumentamos a los 250.000, creo que ya vamos a llegar al cuarto país por contaminados. Y lo peor es que si le agregamos los fallecidos, 7.000 fallecidos que no están en la data oficial de ahora, estaríamos ya en 36.000. Y lo otro es que, de acuerdo al SINADEF, hay otra cantidad de fallecidos que todavía no han sido incorporados a esta data oficial. Para ello, vamos a estar con el analista de datos, Juan Carlos Carvajal, para que los ponga en contexto a ustedes, con algunos cuadros, actualizar las cifras y tomar la debida atención a esos cuadros, pero también poniendo a nosotros en más cuidado, ahora más que nunca, ¿sí? Para evitar la contaminación con el coronavirus, con esta pandemia que nos está azotando en la parte económica, en la parte laboral, en la parte social, y que va a ser un desastre finalmente cuando acabe esta pandemia. Regresamos con Juan Carlos Carvajal para que nos ponga los datos y la situación en contexto del coronavirus. Regresamos en el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.
Ya estamos de retorno en el programa y ya estamos conectados también con Juan Carlos Carvajal Soto. Él es analista de datos para compartir con nosotros lo que ayer anuncié. Es decir, hay una cantidad, tres cifras. Una de la DIRESA, otro de la sala situacional del MINSA y otro del SINADEP. Vamos a conversar con Juan Carlos Carvajal, es analista de datos. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buenas noches, don Evin. Gusto en saludarle. Gracias, Juan Carlos, por atender nuestro llamado para poner en contexto a nuestro público cómo se han movido las cifras hasta este momento de acuerdo a tu análisis que tienes. Bueno, las cifras se mueven y no hacen más que representar el comportamiento y la actitud que nosotros le demos a esta situación, ¿no es cierto? Hace 2 semanas atrás, pues la situación nos vislumbraba un panorama muy, muy incierto. Sin embargo, hoy los números, pongámoslos en contexto, satisfactoriamente vemos ya un descenso en los 3 aspectos que usted nos menciona, tanto en SINADEF, en sala situacional y también en DIRESA. O sea, Juan Carlos, ya los 3 niveles ya están casi parejos. Correcto. Cifras. Si lo vemos así es, si lo vemos en un contexto nacional, Perú, vemos sí que hay un descenso. Sin embargo, aún hay algunas regiones que están en subida, no alcanzan aún esa contención, y es en esas regiones donde hay que pues darle una mayor atención a nivel hospitalaria. Inclusive son muchas las regiones o ciudades o provincias que están en cuarentena. Juan Carlos, tendremos los números para que nos sea más didáctico para nuestro público. Claro que sí, ya mismo se los muestro y vamos a empezar primero con el tema de las DIRESAs. Ok, con el tema de las DIRESAs, ¿me avisa si ven ahí en pantalla? Sí. Correcto. Este cuadro nos muestra región por región a nivel de reporte de cada región de nuestro país en cuanto a la cantidad de casos, cantidad de fallecimientos y cantidad de personas recuperadas. Cabe precisar que solo Lima Metropolitana y Ucayali son direcciones regionales que no aún presentan reporte de activos y de recuperados. Es un tema ya que con el tiempo esperemos que nos muestren ese número, pero en líneas generales hay muchas regiones que ya sobrepasan el 50, 60, 70, hasta 80% de personas recuperadas. Por ejemplo, el caso de Piura. Piura, por ejemplo, según la Regional de Salud, al 23 de agosto había reportado 47.241 casos, de los cuales 31.115 son personas recuperadas. Estamos hablando de casi 66%. Tenemos otras regiones, como por ejemplo la región de Loreto, que tiene reportada aproximadamente 43.000 personas, pero ya tiene 37.630 recuperadas. Estamos hablando de un aproximado de 88%. Entonces, hay regiones bajo sus propios reportes que ya están alcanzando un nivel alto de porcentaje de recuperados. Sin embargo, hay regiones que, en cuanto a la cantidad de personas activas, que son las aún enfermas o personas que están, digamos, en cuarentena en su casa, están en vigilancia por parte del personal de salud. Regiones, por ejemplo, como Apurímac, que de los 4.979 personas con casos confirmados, hay más de 3.000 aún activas. Estamos hablando del orden del 60%. O regiones como, por ejemplo, Ica, que de las 36.000 personas como casos positivos, 31.000 aún están activas. Estamos hablando de un 85%.
igual que Huánuco, igual que Huancavelica. Entonces, si bien es cierto, hay un desfase en las cifras en lo que reporta la DIRESA y lo que reporta el Ministerio de Salud. Hasta el día de ayer, las DIRESA reportaban como total de casos 883,000, o sea, un poco nomás ya a 1 millón de casos, y en cambio el Ministerio de Salud reportaba 600,000. Entre el MINSA y las DIRESA hay un desfase aproximadamente de 282,000 casos, y en fallecidos hay un desfase de 8,700, ¿no? En cuanto a los fallecidos, esperemos que con el tiempo también se sinceren estas cifras. Digamos que eso de acá es en línea general en la comparación entre DIRESA y el desfase que hay con el MINSA, ¿no? Sí, Juan Carlos, justamente de eso se trataba, para ilustrar a nuestros compatriotas, ¿no? En el sentido de que todavía se mantiene esos 282,000 que tiene que entrar a la data del MINSA oficialmente, y estos 8,700 fallecidos. Eso todavía no está. Todavía no está. Ya. O sea, cuando tú le sumas los 282, claro, por eso tú dices 883,000 casos es lo que debe tener oficialmente el gobierno con las cifras de la DIRESA. Y así Juan es. Carlos, Así es. y en este caso, si lo llevamos al SINADEF con los fallecidos, estamos hablando de cuánto es la diferencia más o menos, 8,700 añadido a la data de hoy día, estamos hablando ya que sobrepasamos los 35,000. Sí, mire, con respecto al tema de los fallecimientos que reporta el MINSA, tenemos que lo siguiente. El Ministerio de Salud, el día de ayer, esta es la última publicación oficial, ha mostrado 27,813. Entonces, si usted le suma los 8,000 que hay de diferencia del SINADEF, estamos hablando pues del orden de los 35 a 36 en el laboratorio. Digamos que debería ya en el corto tiempo mostrarnos ya esa cantidad. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al registro del Sistema Nacional de Funciones, el SINADEF, vemos que está acumulado todas las muertes por causa, ya sea por COVID, no COVID, y al día de hoy, cuya última actualización ha sido del SINADEF, hay un exceso de fallecimientos de aproximadamente 66,000 personas. Y según la tendencia, según los análisis, para poder validar cuántas personas aproximadamente han fallecido por COVID, tanto confirmados y sospechosos, estamos hablando del orden de los 60,000. 60,000 personas es lo que en este momento, según el SINADEF, a nivel nacional han fallecido por COVID, ¿no? Confirmado o sospechoso. Entonces, Juan Carlos, si le añadimos estos 60,000 posibles, ¿no? Que falta incorporar a la data, más los 36,000, estamos hablando ya que nosotros estamos cerca de los 100,000 casos de fallecidos en el país. No exactamente. Aquí yo se lo muestro. A ver, vamos con los números más claramente con respecto al SINADEF. Lo que vemos en pantalla es el comparativo del año 2019 por cada región. El año 2019 fallecieron, según SINADEF, 114,448 personas. Lo que vemos acá es mes a mes, de enero hasta lo que va a agosto del año 2020. En lo que va del año 2020, por toda causa, sea COVID, no COVID, u otra causalidad de muerte, en el país han fallecido 142,000 personas. ¿Ok? 142,000 personas han fallecido desde el 1 de enero. Pero, si uno ve, pues, que la alta cantidad de fallecimientos que se ha dado en nuestro país está a simple vista que se ha originado debido a la pandemia,
debido al colapso hospitalario, debido a que mucha gente no ha podido atenderse en los hospitales y lamentablemente ha fallecido en sus casas, ya sea por contagio o no contagio de COVID. A la fecha hay un exceso de fallecimientos. Digamos, hoy día 25 de agosto del año 2020, a comparación del 25 de agosto del año 2019, hay un exceso de 66,000 personas fallecidas. Es decir, si no hubiese pandemia, si no hubiese visto COVID, estas 66,000 personas no hubiesen fallecido. Y acá, en esta columna de exceso, en esta columna de exceso, podemos ver la cantidad de personas que al 25 de agosto del 2020, a comparación del año 2019, no debieron haber fallecido debido a la pandemia. Y en este caso, la región, digamos, mayor afectada, indudablemente, con 37,000 personas, de esas 66,000, ha sido la región de Lima. Y la región de Piura, por ejemplo, ha tenido un exceso hasta la fecha de 2,700 personas. O sea, 2,796 personas no debieron haber fallecido a causa de la pandemia en nuestro país, en Piura. Juan Carlos, que de acuerdo a esa data, si tenemos un exceso, ¿no?, de 66,000, restándole más o menos los entre enero y febrero, a mitad de mes que comenzó la pandemia, ¿no? Estamos hablando que si hay una cantidad de fallecidos que no están incorporados en la data oficial del gobierno. Correcto, así es. Sí. Como usted mismo lo manifiesta, actualmente, pues, el gobierno nos reporta esta cantidad de 27,813. Sin embargo, pues el SINADEF y tanto las DIRESAS reportan una cantidad mucho mayor. O sea, en este momento el Ministerio de Salud debería ya reportarnos una cantidad en el orden de los 32 o 33,000, ¿no? Juan Carlos, vamos a una brevísima pausa y un poco para aclarar mejor los conceptos a nuestro público oyente, es para decirles, Juan Carlos, el por qué, si nosotros con esta data que ya tenemos todavía sin actualizar, somos el primer país por millón de habitantes que le ha ganado a todo el universo, a todos los países, ¿no? Si le agregamos entonces la siguiente data, ya estaríamos hablando de qué, Juan Carlos. Contigo regresamos en una brevísima pausa comercial. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo
Me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de retorno en el programa y seguimos en la primera entrevista conversando con Juan Carlos Carvajal, analista de datos, para que nos sincere las cifras del coronavirus en nuestro país. Juan Carlos, te preguntaba que si le sumamos la data que tú tienes en esa diferencia, estamos hablando de 883,000 casos que deben estar incorporados a la data oficial del MINSA. Si le agregamos los 7,000 casos que no están todavía reportados por un lado de la Direza al MINSA, tendremos otro resultado. Y si le sumamos la data del SINADEF, ya la situación se empeoraría en estadística. Juan Carlos, a ver, explícanos por favor, para que nuestro público esté en contexto. Ok, si nos muestras por favor la pantalla donde está de la Direza, por favor. El primer cuadro de la Direza. Así es. Sí. Ahí está. Okay. Entonces, las Direzas reportan 36,000 fallecidos y hay un desfase con respecto al MINSA de 8,700. Entonces, 36,000 deberían ya estar reflejados a día de hoy entre casos confirmados y sospechosos en la data del Ministerio de Salud. Solo cuando ya vamos a SINADEF hay un exceso de fallecimientos de 66,000 personas. Y según la revisión estadística, para validar cuántas de esas 66,000 son muertes por COVID, estamos hablando de aproximadamente 60,000 personas. Entonces, esa es la cifra al día de hoy en el SINADEF, confirmados, más sospechosos, fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Juan Carlos, en esa data que tú tienes, si incorporamos del SINADEF un porcentaje, ya estaría el primer, por un lado, en caso de contagiados, ya superarían a otros países también, ¿no? Así es. O sea, ahorita en este momento estamos dentro de los 5 a nivel mundial. Por debajo de Estados Unidos, por debajo de Brasil, por debajo de Rusia. Estamos allí nomás. Cabe precisar pues que la cantidad de casos en nuestro país va a seguir aumentando. Sin embargo, digamos que cuando nosotros vemos los números, cuando vemos las cifras, los números hay que verlo en todo su contexto, porque ayer puede ser 600,000 casos y mañana puede ser 700,000. Pero el punto es, ok, de esos 700,000 casos, uno quisiera saber cuántas personas son fallecidas, cuántas personas se han recuperado y cuántas personas aún siguen siendo activas, enfermas, ya sea que estén en una sala de hospitalización, estén en una sala UCI o estén en aislamiento social, ya sea en un lugar determinado por el ministerio o en sus propias casas. Entonces, si uno ve las cifras en todo su contexto, al día de hoy, lo que uno ve según la gráfica de crecimiento a nivel nacional, ya se percibe, tanto por SINADEF
tanto por Ministerio de Salud y por DIRESA, ya se ve un descenso. Un descenso reflejado en las regiones, donde 11 regiones aproximadamente ya tienen 50, 60, 70, 80% de personas recuperadas. Entonces, el gobierno lo que tiene que ver es, y entiendo yo que así lo está haciendo porque los números hablan por sí solo, es ver aquellas regiones donde el COVID está golpeando aún muy fuerte, tanto en cantidad de casos como en cantidad de fallecidos por toda causa, ya sea como el Cusco, ya sea como Puno, ya sea como Moquegua, Huancavelica, Apurímac. Ahora, miren, justo ese gráfico que estamos mostrando allí es el gráfico que crudamente nos dice cómo ha sido la situación en nuestro país, donde los 3 primeros meses, si uno ve acá, los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, sin pandemia, la línea roja nos indica la cantidad de fallecimientos diarios que debería haber existido, pero llegó abril y esa línea roja ascendiendo nos indica pues justamente esos 66,000 fallecimientos en exceso, lo que les mencionaba. Hemos llegado al mes de junio, hubo una ligera bajada en julio y luego volvió a subir hacia agosto, pero ya estamos viendo en agosto que está bajando la cantidad de fallecimientos si lo vemos a nivel global, o sea, a nivel Perú. A nivel Perú, de las 26 o 25 regiones, hay 20 que ya marcan un descenso muy marcado, pero hay 5 que aún no. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué se está ocasionando ese descenso? Ese descenso se está ocasionando y es algo pues que precisamente hace una semana atrás el presidente reconoció un error y está a clara vista de todos los ciudadanos, es que cuando la pandemia comenzó en nuestro país no hubo atención primaria, no hubo atenciones de las postas. Una persona que estaba con un resfrío, que estaba con gripe, ¿a dónde iba? Al hospital. Los hospitales colapsaban y lamentablemente personas se contagiaban y fallecían fuera de un hospital. Pero ya hace 15, hace 20 días se han aperturado las postas. Entonces, una persona que hoy tiene un simple resfrío no tiene por qué ir al hospital. Están las postas para ser atendidos. Entonces, se ha reforzado ese tema y se ha reflejado también que tanto en fallecimientos como casos, como vemos en esta imagen en este momento, hemos visto que en julio, cómo ha ido aumentando abruptamente. O sea, el aumento de casos ha sido muy abrupto, pero ya en agosto ya se percibe un descenso. Pero también es importante señalar otra cosa allí, ¿no? Yo les decía, los casos están en aumento, correcto, pero hay que ver del total de casos, ¿cuántas personas aún de esas están activas? Actualmente hay un aproximado de 140,000 personas activas a nivel nacional, según el Ministerio de Salud. Pero de esas 140,000 personas, solo el 8%, casi 12,000 personas, están en hospitalización y están en UCI. Y el resto, las 125,000 aproximadamente, o están en casa o están aislados en un lugar determinado por la entidad de salud o en las vías panamericanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también conocer el contexto de los números confirmados, sospechosos, fallecidos, activos, recuperados. Juan Carlos, la última pregunta. ¿No será que el gobierno ha dejado de hacer más pruebas y eso hace que nuevamente nos volvamos a equivocar, que hay un descenso? Según tus cifras, tus números. Sí, mire, el tema de las pruebas es algo que nosotros, digamos, la comunidad científica, veníamos reclamando con mucho énfasis, porque veníamos alrededor de las 12,000, 15,000, 18,000, hasta 20,000 pruebas diarias. Sin embargo, la metodología en cuanto al despliegue del rastreo de las personas ha cambiado.
ahora ya no es pues persona que tiene síntoma, va al hospital o va a la posta y le toman su prueba. O sea, en este momento hemos llegado al punto en el cual no se está esperando que llegue la persona, sino que se está yendo. Para eso está el programa Taita. Y con el programa Taita se ha logrado que aproximadamente las 2 últimas semanas estemos en aproximadamente de 30.000, 35.000 pruebas diarias. Entonces, de alguna u otra manera, ha ayudado el aumento de pruebas, lo cual también conlleva un mayor número de contagios, pero como les decía, hay que ver también si esos casos son pruebas rápidas, son pruebas moleculares. Sabemos que las pruebas moleculares son más confiables, y ver dónde están personas contagiadas, ¿no? Ok, Juan Carlos, como siempre, un gusto haber estado contigo para compartir esas cifras con nuestro público, ¿no? Para que sepan cómo está el comportamiento del coronavirus en nuestro país. Un abrazo, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Hemos estado con Juan Carlos Carvajal Soto, es analista de datos, quien nos ha puesto las cifras, por un lado escalofriantes, en el sentido de que hay todavía una cantidad que no está incorporada a la data del MINSA, y por otro lado también la cifra de fallecidos. Creo que eso va a cambiar un poco la situación también de agitar la política interna, en vista que ahora sí se va a saber la cifra real de fallecidos y por qué esos 250.000 no son incorporados al MINSA, porque con eso estaríamos hablando de 286.000 casos ya confirmados. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con Lucho Herrera, analista político, pero él tiene una denuncia importante que hacer en nuestro programa por el tema de las elecciones del próximo año. Con él regresamos en el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de retorno en el programa y lo anunciado, ya estamos con nuestro segundo invitado, Juan Carlos Herrera, sí, con Luis Herrera, perdón, él es analista político, pero el día de hoy tuiteó algo importante que tenemos que
preguntarle. Lucho hace un comentario en su Twitter y dice: comparto mi opinión sobre el tema crítico para nuestra institucionalidad futura. La elección del jefe de la ONP y RENIEC. Debemos denunciar cualquier intromisión ideológica que no tenga que ver con una selección meritocrática en el marco de la ley. Buenas noches, Lucho Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la llamada. Sí, efectivamente, gracias por comentar el tuit. Sí, bueno, hoy día en la mañana despertamos, aparte de la noticia que hemos visto respecto al tema de la ONP, con una noticia publicada en el diario Expreso respecto a un tema que tiene que ver con la institucionalidad presente y futura, que es el proceso de elección de jefe de OMPE y de jefe de RENIEC. Dos entidades que son claves porque manejan la base de datos, por un lado la RENIEC, la base de datos de todos los habitantes de este país y por tanto la base de datos de quienes van a estar emitiendo su voto en este proceso electoral, y la OMPE que va a llevar a cabo el proceso electoral. Entonces, estamos en estos momentos, la Junta Nacional de Justicia está conduciendo esa selección, es un proceso que comenzó en el mes de abril y que ya ha concluido en todas sus fases, y según la noticia que ha sacado el diario Expreso y una posterior revisión que estamos haciendo de la página web de la Junta Nacional de Justicia, hay dos temas que preocupan. En primer lugar, es la valoración que se han hecho de los perfiles de los postulantes. En el caso, por ejemplo, específico de RENIEC, para todos los que conocen de gestión pública, les queda claro que la RENIEC es una entidad pilar para soportar el proceso de transformación digital que el país requiere hacia futuro. Entonces, el perfil de experiencia y el perfil laboral de la persona que postule a este cargo se entiende que tiene que estar ajustado a este requerimiento. Sin embargo, vemos con sorpresa en la nota que publica el diario Expreso que tenemos en la postulación pues a una historiadora. Sin poner en cuestión las habilidades que pueda tener el postulante, creemos, ¿no? Y ese es, vamos a decir, parte de la preocupación, que la RENIEC ha debido de acotar de una mejor manera el perfil de la postulación. Y el otro tema que preocupa es la opinión que publica el diario Expreso con respecto a la opinión que da uno de los integrantes del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, señalando de manera general, diciendo que varios grupos de personas verían con buenos ojos que una mujer lidere estas organizaciones. Yo creo que aquí la Junta Nacional de Justicia y sobre todo el consejero cuestionado de apellido Ávila está pues incumpliendo el propio reglamento, ¿no? De postulación a la RENIEC y a la OMPE, de transparencia y de probidad, porque está adelantando opinión. Y lo peor es que está planteando un sesgo de tipo ideológico. Y está planteando un sesgo de tipo ideológico porque ya sabemos que hay toda una concepción alrededor de este tema del idioma inclusivo que colisiona otra concepción que es la americana. Se entiende que el proceso por la jefatura de la OMPE y de la RENIEC debiera de ser un tema donde se elija por los mejores puntajes, por la mejor experiencia, por el mejor proceso de evaluación. Eso es lo que se necesita para dirigir las instituciones públicas. Entonces, cuando los propios integrantes, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia emiten este tipo de declaraciones, entonces entramos realmente en una gran preocupación por el destino que le esperan a estas dos entidades, sobre todo en un año que es crucial, porque es el año donde se va a llevar a cabo el proceso electoral general. Esa es la
denuncia de fondo que se ha puesto, pues, como bien ha señalado usted, en el Twitter, y que esperamos que sea considerada por estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia en el proceso, en el momento en que se tenga que votar la elección de estos candidatos. Claro, definitivamente lo que tú nos has puesto en el Twitter y que un poco nos despierta las sospechas, ¿no? Y más que ha habido una conducta no apropiada de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ya indica que es preferible que vayan mujeres, ¿no?, a estas dos organizaciones importantes del país. Entonces, sí tiene asidero la denuncia de Expreso y la que tú le haces el comentario en tu Twitter, porque si estamos hablando de una historiadora sin quitarle los méritos a las mujeres, ¿no?, pero ¿cuál es su bagaje respecto al conocimiento de esta institución? Sí, mire, yo, bueno, como en todos los aspectos de la vida hay que tener siempre información y para poder aseverar algunas cosas. En este caso, lo cierto es, si revisamos en este momento la página web de la Junta Nacional de Justicia, lo único que existe publicado respecto al proceso es la lista de las personas que fueron declaradas aptas, ¿no?, en el mes de junio, y se han sucedido las etapas siguientes, que han sido la evaluación curricular, la presentación de los planes de trabajo, pero en el interín se han venido suscitando una serie de tachas y denuncias en contra de cada uno de los postulantes. Creemos, y en este caso como ciudadano, que por transparencia, que es un principio que establece el reglamento de elección de estas autoridades, que la Junta Nacional de Justicia debió, y todavía creemos está a tiempo, debería hacer conocer a la ciudadanía en su página web cuáles son estas tachas, cuáles son estas denuncias, y sobre todo qué han resuelto al respecto. Porque un articulado de reglamento señala que el proceso electoral debe ser transparente, salvo las excepciones que establece la ley, y la norma, me imagino que se están refiriendo ahí a las normas de manejo de datos, donde señala que la información personal es restringida. Pero en este caso, en el cual hay un proceso de selección de dos entidades públicas tan importantes para la institucionalidad nacional, debería hacerse conocer en qué radican estos cuestionamientos y sobre todo cuál es la fundamentación que la Junta Nacional de Justicia está sosteniendo para aceptar o denegar las denuncias. Solamente obra en la Junta Nacional en la página web de la Junta Nacional de Justicia una nota de prensa respecto a que se ha rechazado la inhibición del presidente de la Junta, el doctor Vázquez, respecto a un candidato, ¿no?, que ha sido profesor de la facultad en la que el señor Vázquez era decano. Entonces se ha indicado de que eso no es una causal de recusación. Pero no encontramos en la web el resto de resoluciones donde, como digo, el jurado señale cómo ha resuelto las tachas y cómo ha resuelto las denuncias presentadas contra el resto de candidatos. Creo que por transparencia y por igualdad de condiciones, la Junta Nacional de Justicia debería de hacer público todas estas resoluciones, para que la ciudadanía en general, antes de la elección, tome conocimiento pleno de cuáles son estos cuestionamientos. Claro, sería importante conocer, ¿no?, el currículum de los que están postulando, quiénes han quedado aptos, ¿no?, a efectos de comparar, pues, cuál es la persona más apta según lo que se pretende es que estén las mejores personas calificadas, ¿no?, con su debido plan de trabajo y con un debido currículum, pues, que amerite y que sustente el por qué están postulando a esos cargos, Lucho. Entonces, la situación se porta un poco confusa, pero no hay que dejar de lado en que mantener esa mirada a esas instituciones, porque son muy importantes para el desarrollo del próximo proceso de elecciones para elegir a nuestras autoridades en el próximo año.
Claro, lo que pasa es que estamos en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica que nos tiene a todos nosotros, vamos a decir, enfocados en superar esta situación, ¿no? Y que de repente hace que el foco de la investigación, el foco de la noticia, camine por estos canales y dejemos de lado situaciones que son tan importantes, la elección de estos jefes, de estas entidades, porque estas personas van a conducir, como digo, el electoral general del próximo, van a administrar la base nacional, ¿no? Y van a construir los sistemas informáticos sobre los que va a construirse el proceso electoral. Entonces, no deja de ser importante que la Junta Nacional, en un acto de transparencia, agote hasta el último esfuerzo en mostrar que el proceso es plenamente transparente y que las personas elegidas son las personas idóneas, ¿no? Y aquí estamos hablando de idoneidad profesional. Claro, definitivamente, Lucho, que es lo que queremos. Ya este gobierno ha demostrado pues una incapacidad para el nombramiento de autoridades, de ministros, y que eso no nos trae un buen, digamos, como para creer en este gobierno. Lucho, vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos contigo para que nos ponemos en contexto sobre las últimas versiones del presidente de la República que no han sido claros respecto a la vacuna, para que tú le digas a nuestro público qué es lo que piensas. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos contigo. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Estamos de retorno en el programa y seguimos en la entrevista con Luis Herrera Romero, analista político, para, le decía en el interín, nos pongan en contexto. El presidente ha tenido un discurso no muy claro el día viernes, Lucho, que más bien nos pone un poco preocupados, porque cada vez el presidente tiene menos cuestiones acertadas. Sobre la vacuna, Lucho, ¿cuál es la percepción que tienes tú como analista político? Bueno, primero poner en contexto que el tema de las vacunas, ¿no? Es un tema de investigación. O sea, cuando se declara la crisis sanitaria del COVID-19, no existía un solo experto a nivel mundial, no existía un solo laboratorio preparado para afrontarla, porque es una
es una pandemia nueva, es una cepa de nueva que ha tenido que ser investigada y sigue en investigación. Entonces, en este caso, en esta carrera por obtener la vacuna, vemos el esfuerzo ruso de obtener su vacuna, de los ingleses y de otros laboratorios en Estados Unidos y demás. Yendo al contexto latinoamericano, ¿por qué se habla, por ejemplo, que México y Argentina van a comenzar a producir el tema? No porque, vamos a decir, es que los laboratorios se hayan decidido por estos países de buenas a primeras. Ya existe una inversión previa. El año pasado, 2019, durante el gobierno del presidente Macri, AstraZeneca, que es el laboratorio que está impulsando el tema de la vacuna inglesa, ya había suscrito un convenio con el gobierno del presidente Macri para hacer inversión en lo que era investigación en medicina y en biología. Entonces ya AstraZeneca tiene una inversión en Argentina y por tanto el proceso de lo que se llama fabricación o ensamblaje de la vacuna en Latinoamérica se va a dar ahí por esta inversión previa. Igual es en México, donde ya existe inversiones de laboratorios para poder hacer este tipo de investigación en medicina de precisión, que lo llaman. Algo que en el Perú no hay. Entonces, como el Perú es como país en este momento, cuando igual que los países del orbe, cuando se desata el tema de la pandemia, no tenemos herramientas para afrontarla, las primeras actividades que se toman son las de cuarentena para lograr distanciamiento social, en el entendido que el tiempo en el que se iba a estar en la cuarentena iba a ser un periodo en el cual el Estado en general iba a mover todos sus recursos y fortalezas para fortalecer el sistema de salud, ¿no? Y de esta manera reducir en lo posible la cantidad de los contagios. Y el otro componente que venía a aportar a la lucha es justamente la obtención de la vacuna. En este momento, ninguna de las vacunas está plenamente certificada o tiene ya la autorización de ser distribuida. Todas están en procesos de investigación, unas con mayor avance que otras. Entonces, lo que señala el presidente de la República y los funcionarios cuando se señala del tema de que estamos haciendo los tratos para el tema de la vacuna, lo que están señalando en el fondo es que estamos haciendo los contactos para ponernos en la fila de la provisión de la vacuna cuando la vacuna exista. Y eso no tiene fecha todavía. Podemos decir en el mejor de los escenarios, según lo que dicen algunas personas, que puede ser el mes de diciembre, puede ser el mes de enero del próximo año, pero realmente todavía no se sabe y sería bastante irresponsable ponerle fecha. Lo que está haciendo el Estado peruano es una actividad contractual para ponerse en la lista de los compradores de la vacuna o de quienes van a tener acceso a la vacuna cuando la vacuna exista, sea la que sea. Correcto, Lucho. La última vez, en la política, el Congreso de la República el día de ayer aprobó la devolución de los aportes a 4,5 millones de peruanos que no llegaron a tener una jubilación como debe ser. Y el otro caso, Lucho, es que el Congreso de la República va a censurar a la ministra, ya lo anunciaron, a la ministra María Antonieta Alba, la ministra de Economía. ¿Qué te percibes? ¿Qué percibes de estas dos cosas que estamos anotando? Bueno, en el primer caso, el tema de las pensiones, aquí hablemos del tema de... El tema de pensiones es, de hecho, quiere un mayor... ¿no? La cuenta única, o sea, que es el modelo de la ONP, ¿no? Tenemos el modelo de la cuenta individual, que es el modelo de las FP, y tenemos lo que se llama el tercer modelo, que es el modelo del seguro de desempleo. O sea, la persona, en el momento que pierde el trabajo, recibe de parte del Estado un pago mensual que se conoce como un seguro de desempleo, para lo cual también se aporta. Entonces, ¿cuál es la mejor propuesta para el sistema de pensiones en el Perú?
Es un tema que tenemos que discutir por la razón importante de que los sistemas de pensiones se entiende que son fondos de dinero que el Estado utiliza para poder invertirlos en la generación de mejores servicios públicos o mejorar la actividad que permita fondos generen retorno a través de la provisión de impuestos y de esta manera cubrir las pensiones en el futuro de los ciudadanos peruanos conforme van envejeciendo. ¿Cuál es la realidad en el caso de la cuenta única de la ONP en el Perú? Que es un fondo que no alcanza para el pago de las pensiones hoy y que el Estado anualmente tiene que aportar una cantidad de dinero para poder realizar elecciones. Y en el caso de las cuentas únicas manejadas por las AFP no han generado los niveles de rentabilidad que se esperan para obtener una pensión que se pueda considerar suficiente. Entonces, el mix entre ambas es la que tiene que trabajarse y cómo va a ser el modelo de financiamiento desde el Estado para soportar este tema. ¿Cuál es el detalle ahorita, en este momento que el Congreso está señalando? En el fondo, si queremos verlo de una manera, en el fondo lo que el Congreso le está dando a la ciudadanía, estos 4 millones y tantos de peruanos, es una forma de bono para inyectarle liquidez a estos ciudadanos para que los ciudadanos puedan afrontar, como todos nosotros podamos afrontar la crisis económica. Entonces, esa discusión, eso per se, no es algo que sea, vamos a decir, negativo, porque la verdad sea dicha, 6.700.000 peruanos han perdido el empleo en los últimos 3 meses. Y hay alguna manera que poder apoyarlos. ¿Cuál es el problema? Que ese fondo que está utilizando el Congreso para apoyar a estos 4 millones y tantos de peruanos está consumiendo su fondo de pensiones. Entonces, estamos solucionando un problema inmediato y estamos creando un problema futuro. Porque el tema es, hoy día le estamos dando este fondo. ¿Y cómo vamos a trabajar y cómo se va a construir el fondo de pensiones de estos 4 millones y tantos de ciudadanos dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 o de 20 años? Los que van a tener que pagar esa pensión o contribuir para pagar esa pensión son los jóvenes de hoy día de 20 años a menos. O sea, los jóvenes que todavía no terminan el colegio ya tienen que ir pensando que tienen que comenzar a trabajar para construir el fondo de pensiones de las personas que hoy día se queden sin fondo, que a pesar de no ser suficiente, es un fondo. Entonces, de una u otra manera también el Congreso está aliviando la carga o la obligación que tiene el gobierno, el Estado peruano, de proporcionarle alivio a la ciudadanía en este momento de crisis. Y aquí viene la segunda pregunta. Eso es política económica. Eso es política económica. El manejo tributario, el manejo monetario, ¿no? El manejo de inversiones para poder aliviar la situación de carestía y de crisis que hoy día en el Perú vive, como digo, el último informe laboral del INEI no deja lugar a dudas. Tenemos 6.700.000 peruanos han perdido el empleo. Solamente 1.800.000 peruanos en este momento a nivel nacional tienen empleo adecuado. Entonces, el Congreso, vamos a decir, algunos de repente con afán populista, otros con buenas intenciones, como fuese, lo que están haciendo es creando la figura de un bono adelantado a estas personas que están en crisis, pero que es un bono que está saliendo de el dinero y del bolsillo de cada uno. Pero el problema es que lo está dejando sin pensiones para el futuro. ¿Quién va a pagar esa pensión? Nuestros jóvenes de menos de 20 años. Entonces, esa es la gran discusión que esperamos encontrar en el debate político de esta campaña electoral. No en el Pacto Perú que están promoviendo, que ya no tienen ni el tiempo ni la fuerza para poder implementar este tipo de cosas. Y lo otro, finalmente, que por un tema de técnica legislativa a nivel constitucional, está siempre en discusión que el Congreso no puede generar normas que
tengan que ver con las cuestiones presupuestales. Ya vemos que también el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la norma que emitió este Congreso, ¿no?, disponiendo que no se paguen los peajes. Entonces, la acción del Congreso, vamos a decir, tanto por técnica como por lógica económica, deja mucho que desear, porque está argumentando una necesidad real para dar una medida que en el fondo nos está creando, no un hueco, o sea, nos está creando un hueco presupuestal ahora, pero nos está creando un abismo para los próximos 5 o 10 años. Lucho, te preguntaba la última, es sobre la ministra que va a ser interpelada, la ministra de Economía, María Antonieta, la ministra de Economía, sobre ese particular. Me parece que por lo encontrado... En este caso todavía no he leído las preguntas del pliego interpelatorio, ¿no? Como digo, si van a interpelar a la ministra por el tema de su padre, ¿no? Ok, la ministra ya dijo que ha sido un error de parte de su padre, y el padre debe de responder si es que hay circunstancias para ello, en la vía que corresponda. Yo creo que en el caso de la ministra de Economía, si vamos a discutir y vamos a interpelar al ministro de Economía, quien sea, en este momento es para poder evaluar la efectividad de la política económica en pandemia. Entonces, en este momento, si nos pegamos a los resultados y vemos que somos, de acuerdo a todos los datos estadísticos y económicos existentes, uno de los países que peor resultado económico ha obtenido en estos meses, que peor ha sido afectado por la crisis económica, entonces sí tenemos que cuestionar al ministro de Economía, ¿no?, y decirle qué pasó. O sea, no todo es gasto porque tenemos caja. ¿Dónde están los mecanismos de reactivación? ¿Dónde, por ejemplo, están las normas para promover de manera rápida, a través de contratación directa, contratación de clústeres económicos, por ejemplo, en Piura? ¿Dónde está la contratación de clústeres económicos en Piura para poder atender los servicios públicos de los gobiernos regionales o del gobierno central en Piura, y poder de esta manera movilizar la economía en Piura? Y así en cada región. O sea, política económica es definir o es manejar las variables para poder activar el circuito positivo de la compra y venta. Y no olvidemos, casi el 90% de la estructura empresarial en este país es pequeña y mediana empresa. Entonces ahí viene la crítica. O sea, ¿qué estamos haciendo para darle a estas pequeñas y medianas empresas una demanda de contratación de servicios que permita que comience a moverse? Los textileros, metalmecánica, construcción, o sea, todos ellos deberían estar en este momento de la mano del Ejecutivo contratando los bienes y servicios. Ok, Lucho, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, ponernos en contexto. Tu denuncia ha sido muy interesante para poderla llevar al programa. Muy buenas noches, Lucho. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los oyentes. Gracias. Estuvimos con Luis Herrera Romero, analista político, y conversando en la segunda entrevista del programa. Nosotros con esto damos por concluido el programa del día de hoy, martes 25 de agosto del 2020. Hasta mañana, público, si así Dios lo permite.